Bien, alto Roberto el himno. Bueno, hoy es día, o se festeja el día, o es hoy, Navidad. Bueno, eh, hago una pregunta. ¿Qué es más importante, la cena del Señor o Navidad? Claro, yo le decía a Yushi esta semana, pensar que es más importante una cena del Señor que la Navidad, porque el Señor dijo, haced esto en memoria de mí, referente a la hora de la cruz, y no dijo, celebren la Navidad el 25 de diciembre. ¿Mm? Así que es más importante la cena del Señor que la misma Navidad. De hecho, no hay fecha exacta donde sepamos qué día o qué mes nació el Señor, ¿sí? Pero bueno, el mundo, la sociedad, y como mirábamos los otros días, qué es lo que es la Navidad y lo que no es la Navidad. La Navidad no es un arbolito, no son los adornos, no son las luces, no es la misma fiesta, no es un pesebre. La Navidad no es un niñito, María, José, los magos, no, nada de eso de Dios, de la obra redentora, que es para salvación y vida eterna del hombre. Así que bueno, vamos a mirar un tema en esta noche acerca de las Sagradas Escrituras, y si le tuviéramos que poner un título a este tema, yo diría las Escrituras, ¿sí? Las Escrituras o la Palabra de Dios. Y en primer lugar, lo que vamos a mirar es la escritura en principio. El segundo punto son escrituras mencionadas por Jesús. El tercer punto y cuarto punto, las escrituras nos revelan un misterio, ¿sí? Las escrituras en principio. Hago una pregunta. ¿Cómo Dios le habló al hombre en principio, ¿sí? O de qué manera se reveló o dio a conocer su pensamiento que fue hacia el pueblo de Israel en principio. Bueno, hoy nosotros tenemos la Biblia, tenemos toda la palabra de Dios, pero en principio, por primera vez, cómo Dios habló al hombre a través de algo escrito. Yo sé que todos lo sabemos, ¿no? Pero ¿se acuerdan a quién subió a un monte y Dios le escribió algo en una tabla? Esa fue la primera escritura o la primera forma de Dios revelarse al hombre por medio de algo escrito, o sea, donde Dios deja algo establecido. Si nosotros miramos para atrás la historia, por ejemplo, Abraham, otros más, encontramos que Dios les hablaba por visión, les hablaba por revelación, ¿sí? Pero en principio, cuando Dios deja algo establecido o escrito, es cuando Dios llama o saca al pueblo de Israel, estando ya en el desierto, los saca de Egipto y hace que Moisés suba al monte de, no recuerdo ahora el nombre del monte, donde le da las tablas, Sinaí, exactamente, Sinaí. Bueno, ahí Dios le da a conocer y le da todas las leyes, y le da los mandamientos, le da los preceptos y le da un montón de leyes que encontramos nosotros en la escritura que el pueblo debía obedecer. Así que, en primer lugar, o el primer punto que vamos a mirar, las escrituras en principio. ¿Sí? Éxodo 32, primera escritura que Dios le da al hombre, y es algo que va a quedar establecido. Lamentablemente, como vamos a leer, estas escrituras originales son rotas y por causa de algo grave que no soportó Moisés, que fue el becerro de oro, el primer ídolo que se hizo el pueblo judío, israelita, cuando sale de Egipto. 32:15 de Éxodo, y volvió Moisés y descendió del monte Sinaí, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. ¿Cómo habrán sido esas tablas, hermano, no? Escritas de ambos lados, del izquierdo y del derecho. De uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios.
Yo creo que estas tablas, hermanos, hasta no deben haber sido tablas o piedras, en realidad eran no normales, ¿sí? Porque dicen que eran obras de Dios, no eran cualquier tabla o cualquier piedra, no. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es alarido de lo fuerte, ni voz de alarido de débil, voz de cantar oigo yo. Y aconteció, llegó al campamento y vio el becerro y la danza al pie del monte. Y sigue la escritura, hermano, y todos ya la conocemos. ¿Qué había pasado con el becerro, con este becerro de oro? Bueno, Moisés se había demorado, dice que estuvo 40 días en el monte y estaba con Dios en el monte Sinaí, y Dios le reveló y le dio estas tablas con esta escritura, ¿sí? Con estos mandamientos, con estos preceptos, las tablas del testimonio. Pero ¿qué pasó? Dice que mientras él estaba en el monte Sinaí con Dios, el pueblo se acercó a Aarón y ¿qué le pidió? Le pidió que le hicieran un becerro de oro. Dice, quizás este Moisés le pasó algo, no sabemos si va a volver, pasó mucho tiempo, hagámonos un Dios nosotros que tengamos para adorar y que nos guíe el camino que debemos hacer. Y así hicieron. Le dieron toda la joya, el oro que ellos tenían y, a Moisés, y Moisés permitió que el pueblo se fundiera e hiciera un becerro de oro. ¿Sí? Y a ese becerro de oro ellos adoraron. Y a ese becerro de oro le dijeron: ¿qué cosa? ¿Tú nos sacaste de dónde? Qué increíble, ¿no? Después de todo lo que Dios había hecho con ellos, cómo se había revelado, haciéndole tantas maravillas, después de haber abierto el mar, eh, para que ellos pudieran salir y escapar de los egipcios, después de haber muerto los egipcios en el mismo mar donde ellos habían pasado, y tantas cosas, ¿no?, que Dios hizo con ellos. Van a un becerro de oro, ¿sí? Y le dicen: vos nos sacaste de eh, Egipto, y a vos te adoramos. Y eso hicieron. Por eso es que cuando Moisés se enoja y Josué le dice: este clamor, dice, no es clamor de pelea, sino alarido de festejo, y ellos estaban de fiesta, ¿sí? Y cuando nosotros profundizamos un poquito más, llegaron a hacer cosas terribles, orgías, dice que llegaron a hacer, danzando y haciendo un montón de cosas más. Desenfrenado, ¿qué hace con las tablas? Las rompe al pie del monte. Y estas tablas eran obras de Dios, hermano. Estaban escritas con el dedo de Dios de un lado y del otro, ¿sí? Esa era la primera escritura escrita por Dios, donde Dios le da mandato y precepto al pueblo. Lamentablemente, estas escrituras originales fueron rotas. Y en segundo lugar, en segundo lugar, esas tablas o esas tablas de testimonio, Dios le permite dar al pueblo de Israel, pero ya no son obra de Dios o escrita por Dios. Miren, en Éxodo 34, verso 27, dice la escritura: 34, 27, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió vino, ni bebió agua, y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y a todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés le dijo. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era
resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Nos imaginamos, esta palabra, hermano, nos ubica un poquito en tiempo y en lugar de lo que fue esa situación para Moisés. Después de estar 40 días sin beber agua, sin comer pan, al regresar y al haber estado, ¿qué pasó con su piel en su rostro? Resplandecía, y era tal la gloria o el resplandor que ellos vieron en él que pidieron que Moisés se pusiera un velo. ¿Por qué? Porque sentían temor. Sentían temor. Ese monte, dice la escritura en otro pasaje, que era un monte ¿qué pasó? ¿Qué hacía? Ardía, tronaba, caían rayos, había fuego en la cumbre del monte, había cosas que no eran normales, ¿sí? En ese monte, en el monte de Sinaí, hermanos, sucedieron cosas que jamás antes habían sucedido. De hecho, hay estudios científicos y hay cosas que existen hoy en día, marcan en ese monte de Sinaí, que dan a entender que fue un monte como si fuera sido incendiado por las marcas que hay en las rocas. Y de hecho la escritura lo dice, porque era un monte que ardía en fuego, dice la escritura. ¿Sí? Y en ese monte, donde Moisés vuelve a subir, porque Dios se lo manda, dice: Jehová dijo a Moisés nuevamente, después de haber roto las tablas originales, la primera escritura, dice: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Cómo dice? Escribe tú estas palabras. Hemos leído en el anterior, en el capítulo 32, que dice que Dios le dio 2 tablas y eran obra de Dios, y esas tablas ya estaban escritas. Ahora le dice a Moisés: toma 2 tablas y escríbelas tú. Ya no eran las mismas, ¿sí? Y con esas tablas bajó, hermanos, y esas tablas fueron, como dice el verso 28, escribió en tabla las palabras del pacto y los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. ¿Sí? No robarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. No tendrás dioses ajenos. ¿Sí? Los 10 mandamientos. Allí estaban escritas, en las tablas del testimonio. ¿Sí? Esta es la forma y la manera en que Dios habló en principio a su pueblo, por medio de tablas, ¿sí? Tablas escritas, en principio por el dedo de Dios, y luego en la segunda oportunidad, podríamos decir, que Dios le da al pueblo para que él se pueda acercarse y hablar y darle precepto y mandamiento, escrita por Moisés mismo y llevadas al pueblo. En segundo lugar, hermanos, cuando nosotros hablamos de las escrituras, encontramos el domingo pasado, creo que en la Cena del Señor, hablábamos algo acerca de esto, ¿no? Todas las escrituras que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento eh, fueron mencionadas por el mismo Señor Jesucristo cuando Él estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra, ¿sí? Eh, Todo lo que los salmos, los que se escribió en la antigüedad, tiene una estrecha relación o encaja perfectamente con lo que fue el Señor Jesús en cuanto a su vida, su nacimiento, su ministerio, su muerte en la cruz. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, ¿sí? El salmista, Moisés, los profetas, ¿sí? Encaja correctamente y perfectamente con lo que el Señor fue, ¿sí? Eh, Nosotros leíamos, por ejemplo, en el Lucas capítulo 4, versículo 20 en adelante, cuando el Señor fue a la sinagoga y se le dio a leer el libro de Isaías, y leyó el capítulo 60 o 61 de Isaías, y luego que leyó esas escrituras, ¿sí? O ese rollo, ese pergamino, o ese papiro, que en ese tiempo era lo que tenían, el Señor Jesús le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿sí? Y esa escritura decía que el Mesías o el Hijo de Dios o el prometido venía a sanar a los enfermos, a sanar a los cojos, a poner en libertad a los cautivos. Todo lo que él mismo estaba haciendo eh, se cumplía perfectamente con lo que ya decía el profeta Isaías, capítulo 60 o 61, ¿sí? Y luego que terminó de leer, entregó el pergamino, el papiro o el rollo al
ministro, ¿sí?, de la sinagoga, y les dijo a todos los judíos que estaban allí: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿sí? Leíamos también en Mateo capítulo 4, versículo, o capítulo 4 en adelante, donde el Señor es tentado, 3 veces tentado por Satanás, y el Señor le responde las 3 veces: escrito está, escrito está, y escrito está. Y aún vemos la sutileza de Satanás de querer tentarle al Señor, usando también él las escrituras. Porque Satanás le dice: échate de este monte hacia abajo, porque en un salmo dice que a sus ángeles mandará a Dios para que pongan sus manos y no tropiece tu pie en la roca o en la piedra. ¿Sí? Como el diablo mismo también conoce, pero obviamente no se sujeta a la palabra o a la escritura. ¿Sí? Tenemos también en Mateo capítulo 2, versículo 29 en adelante, o un poquito más atrás, donde algunos hombres se acercaron al Señor Jesús y le hicieron algunas preguntas acerca de la resurrección. Y llega un momento donde el Señor le dice: erráis porque ignoráis las escrituras. ¿Sí? Erráis, ¿por qué? Porque ignoráis las escrituras, ¿sí? Haciendo mención a lo que ya está escrito, ¿sí? Y luego también miramos en Lucas capítulo 24 y capítulo 25. Recuerdan cuando van los caminantes, van tristes y van desconsolados: el Señor ha muerto y parece que sigue muerto, no ha resucitado. Se pone al lado de ellos y, sin saber que era Jesús, empiezan a dialogar y a charlar con él, y luego el Señor les empieza a hablar y dice que le empieza a abrir las escrituras, desde Moisés, los salmos y los profetas, donde esa escritura o esa palabra hablaba justamente de él, del Mesías, de Jesús, ¿sí? Y luego ellos se dan cuenta al entrar en la aldea, en la casa de ellos, el Señor desaparece, se dan cuenta que es el Señor, que es Jesús, y reflexionan y dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la escritura? ¿Sí? Y decimos, ¿no? El Señor habrá ido con algún pergamino bajo el brazo, habrá ido con el papiro, el rollo, ¿sí? Y les abrió, y vamos a ver. No, el Señor les abría la escritura conociéndola, obviamente, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el dador de la escritura, dueño de la escritura. Y Él les abrió la escritura. Y ellos, dice que reflexionaron y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la escritura? Claro que sí. Y después el Señor se le aparece esa misma noche, estando todos juntos. Dice que el Señor les abrió el entendimiento para que pudieran conocer o entender lo que estaba escrito de él, ¿sí? Lo que estaba escrito de él. Y el Señor le dijo, dice: todo fue necesario para que la escritura se cumpliese. Fue necesario que yo fuese crucificado, traspasado, porque la escritura se tenía que cumplir. ¿Sí? Fue necesario que yo estuviera 3 días en el sepulcro, en una tumba o debajo de la tierra, 3 días, porque la escritura lo dice. ¿Sí? ¿Cómo es que dice Oseas? Creo que es, que dice, que leíamos, que dice: 3 días estarás, no recuerdo bien el versículo cómo es, lo tengo anotado por aquí, pero al tercer día resucitarás y nos darás vida. ¿Sí? Y también nuestro hermano enseñaba acerca del profeta Jonás, que qué pasó con Jonás. ¿Cuál es la señal que le pidieron al Señor Jesús? Y el Señor le dio: no tendrán la señal sino la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Como estuvo 3 días en el vientre del pez, Jonás, así será necesario que Jesús, o sea, que él, que mismo que estaba hablando, dice que esté a 3 días en una tumba, pero al tercer día será resucitado. Todas estas escrituras, hermano, es interesante, porque todo tiene su cumplimiento. Estamos mirando quizás un poquito la historia para atrás y el cumplimiento también en lo que es el pasado, ¿no? Un poco más cerca, obviamente, en la persona del Señor Jesús, pero esto nos lleva a pensar en el cumplimiento de lo que tenemos y aún no se ha, el cumplimiento de las promesas que aún no se han cumplido, ¿sí? Aún no ha llegado el tiempo, ¿sí? Miren, en Primera de Pedro 1:10, mirando este segundo punto, ya pasamos al tercer punto, así avanzamos. A ver quién lo quiere leer. Primera de Pedro 1:10, 12 y 13.
Gracias, Pepe. Verso 10. Los profetas que profetizaron, es decir, escribieron, que dejaron escritura, ¿sí? Los profetas que profetizaron, dice, inquirieron y diligentemente indagaron. O sea, no era cuestión de profetizar, enseguida vamos a ver cómo realmente fue el tema de la escritura, ¿sí? No es porque ellos quisieron escribir y bueno, vamos a escribir a ver si la pegamos, si es que será así o no será así, ¿no? Ellos dicen que diligentemente estudiaron los tiempos, inquirieron, ¿sí? Investigaron, tuvieron ese acercamiento y a Dios y esa revelación de Dios para escribir, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo acerca de la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Según el Espíritu que estaba obrando de ellos, para escribir y profetizar. Y también me llama la atención, ¿no? Ellos sabían que ellos lo que escribían no era para ellos, era para nosotros, porque dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que hoy son anunciadas, el Evangelio de Cristo. Ellos supieron que lo que escribían, que esta salvación eterna que traía el Mesías no era para ellos. Ellos vivieron bajo la ley. Cristo vivió bajo la ley. ¿Sí? Pero esa salvación que Cristo traía, ese perdón de pecado, esa vida eterna, eso era para nosotros, ¿sí? Por eso son tan importantes las escrituras, tanto el Nuevo Testamento como también el Antiguo, porque el Nuevo podemos decir que es el cumplimiento de lo que ya se escribió en el Antiguo, ¿sí? Están los dos muy, pero muy entrelazados. Pasamos al tercer punto, hermano. Dijimos en primer lugar las escrituras en principio, en tablas, las escrituras en segundo lugar mencionadas por Jesús, y en tercer lugar las escrituras son únicas, en tercer lugar. ¿Por qué decimos que son únicas, hermano? Este libro, la Biblia, que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, este canon de las escrituras, ¿sí? Hay otros libros, siempre le digo a Yuji, y de hecho yo lo he leído, no aconsejo que lo lean, ¿no? Pero para ver qué dicen, o hay libros que no están en la Biblia y que son los libros, ¿cómo es que se dice? Los apócrifos, ¿sí? Hay muchos que cuestionan por qué ciertos libros apócrifos no están en la Biblia. Hay una Biblia que creo que es la Biblia católica, creo que los tiene, a los libros apócrifos que no están en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no están Sagradas Escrituras los libros apócrifos? ¿Sí? ¿Por qué será que no están, Pepe? Porque no han sido inspirados por el Espíritu. Yo he leído algunos de ellos, no aconsejo que lo lean, no si lo quieren leer, léanlo, pero no es que esté aconsejando que lo lean. Y sí, son libros que llegado a su cierto momento uno entra en duda, ¿sí? Entra en duda. ¿Por qué? Porque claramente nosotros nos podemos dar cuenta cuando un libro es inspirado o está, por ejemplo, obviamente que no sea, que no es la Biblia, está inspirado o apegado a la Biblia o no, ¿sí? O no. Nosotros cuando vamos a los profetas, ellos escribieron y yo anoté en mi Biblia, no lo tengo anotado acá en el cuaderno que tengo, pero por ejemplo, esta semana me puse a mirar lo que es el profeta Jeremías, y yo creo que todos los profetas escribieron así, diciendo, así dijo Jehová, o me dijo Jehová. Y esa es la manera donde nosotros nos podemos dar cuenta cuando un libro es inspirado por Dios y cuando no. ¿Sí? De hecho, el único libro que es inspirado por Dios, tiene inspiración divina, es la Biblia. No hay otro libro. ¿Sí? No hay otro libro que sea, nosotros podemos recorrer y ir a la biblioteca que queramos, ¿sí? Y mirar, y hay libros buenos, hay libros que son, hay de toda clase de libros, ¿no? Pero el único libro, hermano, que es inspirado por Dios es la Biblia, ¿sí? Miren, Jeremías capítulo 1, lo invito a hacer un recorrido. Miren qué interesante cómo es la escritura y cómo escribieron los que fueron inspirados por Dios diciendo estas palabras. Ellos nunca dijeron a mí me parece o yo creo o es mi palabra o mi pensamiento. Jeremías 1:2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. ¿Qué palabra está hablando? Palabra de Jehová.
Versículo 4, Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová, ¿a quién? A mí. Eso es inspiración. Verso 11 del capítulo 1. La palabra de Jehová vino, ¿a quién? A mí. Versículo 11. Y me dijo Jehová. Versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez. Capítulo 2, versículo 1 de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová. Capítulo 3, versículo 11. Y me dijo Jehová. Capítulo 4 de Jeremías, verso 3. Porque así dice Jehová. Jeremías 4, 9. En aquel día dice Jehová. Capítulo 6, versículo 9. Así dijo Jehová de los ejércitos. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová. Capítulo 7, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si nosotros seguimos, hágalo en su casa y busquen esta frase. Así dijo Jehová. O vino palabra de Jehová a mí. ¿Sí? El Señor inspiró a estos santos hombres de Dios y ellos escribieron lo que Dios quería que escribieran. Ellos no escribieron cualquier cosa, ellos no escribieron lo que ellos pensaban, no, escribieron lo que Dios les revelaba y les decía qué tenían que escribir. Por eso dice Jeremías y lo aclara, y yo creo que si no es en todos los capítulos, es en casi todo. Y de hecho, todos los profetas hacen así. Así dijo Jehová. O vino palabra de Jehová a mí. Y así ellos escribían. Segunda de Timoteo 3:16. A ver, otro hermano que lea este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Gracias, Rosita. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es interesante, hermano. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es inspiración divina. Es inspiración divina. ¿Sí? No es que nosotros podamos, digamos, bueno, este libro no. Me parece que no, todo es inspiración divina. ¿Sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Qué completa que es la escritura. ¿Sí? Qué completo es el Señor, qué completo es el verbo, qué completo es su palabra. ¿Sí? No está Él con nosotros, pero nos ha dejado su palabra. ¿Sí? Y Él nos habla a través de ella. ¿Sí? Y dice que esta escritura que no, nos ha sido dejada y que ha sido inspirada por Dios, ¿sí? Es útil. ¿Sí? Es útil. Útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, útil para enseñar. Todas esas cosas. En segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Otro hermano, a ver que quiera compartir la lectura. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Gracias, Pepi. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿no? La palabra de Dios es para todos. Porque la profecía no fue traída por voluntad humana. Por eso los profetas, como hemos mirado, decían, me dijo o vino a mí palabra de Jehová. No dice Jeremías, yo digo esto, o a mí me parece que es así. No, ellos decían, vino a mí palabra de Jehová y daban el mensaje que tenían que dar o el acontecimiento que iba a pasar, que Dios le mandaba, y ellos lo decían. Pero en primer lugar, ellos aclaraban, vino a mí, y decían, allí creo que en el capítulo 1, ¿no, Pepe? Donde dice, vino palabra de Jehová a mí, y ¿qué le dijo? Que fuera a predicar a Nínive. Y después creo que en el capítulo 2, donde dice, vino por segunda vez palabra a mí, y ahí obedecen, ¿sí? Pero siempre ellos aclaran
aclararon o aclaran en la Escritura y dicen, vino a mí palabra de Jehová. Y yo creo que el privilegio que es esto, ¿no? Saber que Dios nos habla, Dios se revela. Si Dios se da a conocer a través de lo que está escrito. Miren, si nosotros, quiero llegar al final, ¿no? Pero si nosotros leyéramos en 2 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, dice el apóstol Pablo, conozco a tal hombre, que si es en el cuerpo o es en el espíritu, no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo y allí tuvo, ¿qué cosa? Revelación divina. Dice, y oí cosas que no le he dado al hombre expresar. Si yo quisiera explicarles o hablarles en palabras humanas, no hay términos, no hay palabras, no hay idioma que pueda expresar lo que yo escuché estando en el tercer cielo, lo que Dios me habló. Por eso Pablo, hermano, tenía tanta conocimiento, tanta revelación. Él había estado en el mismo cielo, había sido llevado a la misma presencia de Dios. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 1, dice, versículo 1, dice, esta es la revelación de Jesucristo que mandó su ángel para que le revelara al apóstol Juan. No dice así, pero más o menos es así el versículo. Dice, esta es la revelación del Señor. A ver, lo vamos a leer. Que hace que por medio de un ángel sea llegada a Juan. Apocalipsis 1.1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Juan dice, y me llevó el ángel y me mostró el ángel, hasta en un momento dice, me postré para adorar el ángel y el ángel me dijo, no me adore a mí porque yo soy un ángel, dice, adora a Dios. ¿Sí? Pero Juan estaba preparado para idolatrar ya al ángel. Sí, pero es que el ángel le estaba mostrando lo que Dios quería revelarle a Juan. ¿Sí? De hecho, en un momento Juan está en el mismo trono y ve la misma gloria y la misma presencia de Dios aquí cerquita, cuando en el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, también en el capítulo 4, Juan tiene una visión también como la de Pablo, estando en el tercer cielo, en la misma presencia de Dios. Por eso escriben cosas, hermanos, que son un misterio a veces, son un misterio, que por la fe, hermanos, nosotros las podemos conocer y por su palabra, porque nos han dejado escrito aquí. Menciono el punto número 4 porque ya se fue la hora. Las escrituras nos revelan los misterios eternos de Dios. ¿Sí? Las escrituras, hermanos, nos revelan los misterios eternos de Dios. Miren, la salvación para los gentiles, la escritura nos dice que esto ha sido que el Señor nos ha revelado. En segundo lugar, Dios mismo, cuando hablamos de que las escrituras nos revelan los misterios de Dios, en segundo lugar, Dios mismo es un misterio. ¿Sí? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios acerca de Dios, Dios es un misterio. ¿Sí? Y en tercer lugar, dice, el rapto de la iglesia también es un misterio. ¿Recuerdan? He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. ¿Qué está diciendo así el apóstol Pablo? He aquí os digo un misterio. Se estaba dando, Pablo está escribiendo y está dando a conocer que en tiempos anteriores eso no se conocía o Dios no lo había dado a conocer. Nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontramos algo del arrebatamiento, encontramos, por ejemplo, también algo acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el Antiguo Testamento no se habla, pero llegamos al Nuevo y Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Les voy a revelar algo que ha sido oculto, que no ha sido revelado, pero yo se lo voy a dar a conocer. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dado a conocer y yo lo tengo que dejar escrito. Por eso Pablo dice allí, aquí os digo un misterio. No sé si lo tiene Pepe, ahí lo busco. No, 2 Corintios, 1 Corintios 15, ¿no? Como lo vi que estaba ahí con la Biblia, pensé que... Ah, 1 Corintios 15, 51.
Este es un misterio que encontramos en la Escritura. Misterio que no es algo que vamos a decir que estamos hablando de algo oculto o algo malo, sino que es algo bueno, ¿sí? Ahí está bien. Pablo revela y da a conocer un misterio, pero yo creo que, seamos sinceros, ¿no sigue siendo un misterio esto? Sigue siendo un misterio. Nosotros por la fe lo aceptamos, lo esperamos y como dice en Filipenses, dice que con su poder nos arrebatará y nos va a transformar. Pero sigue siendo un misterio. ¿Cómo es que vamos a volar por el aire? ¿Podemos volar ahora, Roberto, y salir? ¿Qué vamos a volar? Saltamos un poquito ahí, y con esta panza menos. ¿Eh? Pero dice el Señor que Él nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo. Es un misterio. Un misterio que lo aceptamos, lo creemos y lo esperamos por la fe, pero sigue siendo algo misterioso, ¿no? Que seamos, y que también seamos transformados. Ya no vamos a tener un cuerpo que esté enfermo, ¿sí? Un cuerpo que necesite medicamento, un cuerpo que se envejece, que se arruga, y hasta que al pasar el tiempo también un día tenemos que partir de esta tierra. Dice que Él nos va a dar un cuerpo semejante al de Él, que es un cuerpo espiritual, como lo dice en este capítulo 51, ¿sí? Es un cuerpo eterno, es un cuerpo como el cuerpo que tenía el Señor, que traspasaba las paredes, que, bueno, un cuerpo como el de Él, hermanos. Así vamos. Esto sigue siendo un misterio que cuando quizás entramos en profundidad o a querer entender no llegamos. Lo creemos y lo esperamos, pero sigue siendo un misterio que nosotros tengamos un cuerpo como el del Señor, ¿sí? Va un poquito más allá. La salvación que nosotros hoy gozamos, hermanos, es un misterio. Es un misterio. Miren, hay varios versículos, se los doy para por si los quieren anotar. Marcos 4, 11 y 12. Romanos 16, 25 y 27. Efesios 3, 1 y Efesios 6, 18 y 19. Vamos a leer el de Romanos capítulo 16 y ya terminamos con este último punto. A ver quién otro hermano lo quiere leer. Romanos 16, 25. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, lo que decíamos recién, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, o sea, para que sean salvos. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué versículo, ¿no? Dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto. Epa, va un poquito. Hay algo que no se daba a conocer antes, pero ahora se ha revelado. ¿Qué cosa se ha revelado? Que hay una salvación y que esa salvación es para los judíos nada más. Dice así, ¿no? Es que la salvación es para todo. Ese problema tuvieron en la iglesia primitiva, que pensaron que la salvación era para un grupo, para una nación, para los judíos nada más, ¿no? Este misterio, esta salvación, no solamente es para ellos, es para todos, como lo hemos leído. Dice que se ha manifestado ahora por las Escrituras y que es para toda la humanidad. Hay más versículos, ¿no? Efesios 3:1, Pablo habla de su predicación y él dice, el Señor me ha concedido este misterio que sea revelado a vosotros. Es la salvación, la predicación del Evangelio, ¿sí? Y en último lugar, hermanos, dentro del punto número 4, Dios mismo, recién lo dije, Dios mismo es un misterio. Dios es un misterio. Primera de Corintios 2:6 dice así, y termino con este versículo. Primera de Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no la de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio.
La sabiduría de Dios, el misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría de Dios, el misterio. Todo lo que es perteneciente a Dios, hermano, es un misterio. ¿Sí? Su sabiduría, su poder, hermano, es algo misterioso. Que Dios haya creado nada más que con su palabra o con el poder de su palabra, como dice en hebreo, todas las cosas que existen, y que por su palabra no solamente las haya creado, sino que las sostenga, hermano. Esto es algo que es un misterioso, ¿no es cierto? Es un Dios de poder, ¿sí? Su amor, su soberanía, su existencia, su eternidad. Todo esto, hermanos, que nosotros conocemos y sabemos de Dios, es un misterio. ¿Saben por qué? Porque en parte lo conocemos, pero en parte no conocemos. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, ¿qué es eternidad? Algo que no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Es algo que solamente lo creemos, ¿no? Bueno, Dios es así, Dios es eterno. Él no tiene ni principio ni fin, eterno. Y ahí nos quedamos porque no lo creemos, pero en su totalidad no lo podemos hacer. ¿Qué es de su amor? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Alguno de nosotros haríamos eso? Yo no. Jesús, o Cristo, o Dios entregó a Jesús, a su Hijo. Por uno, dos o tres, no, por toda la humanidad. ¿Sí? Por toda la humanidad. ¿Sí? Todas estas cosas, hermanos, van un poquito más allá. Y todos estos misterios que nos han sido revelados, que tenemos en la palabra de Dios, están aquí, están escritos, son parte de la Escritura. Repaso y termino. Las Escrituras en principio, por tabla, Dios se la dio al pueblo de Israel. Las Escrituras mencionadas y usadas por el Señor Jesús. Hay muchísimas. Y también en las cartas apostólicas. Las Escrituras son únicas por ser inspiración divina. Toda la escritura es inspirado por Dios. El único libro, hermanos, que contiene vida, un plan de salvación, un plan eterno, es la Biblia. No hay otro libro. Por eso se dice que es el libro más atacado, es el libro más antiguo, es el libro más leído, es el libro más despreciado. Parte de la historia, cuando ya la Biblia estaba, dice que los que perseguían a los cristianos y que no querían que tuvieran Biblia, en otros lugares llegaron hasta hacer montañas de Biblia y las incendiaban, las quemaban. ¿Por qué? Porque así fue perseguida la Biblia, así fue perseguida la palabra de Dios. Pero sigue existiendo. La palabra de Dios sigue en pie. ¿Sí? ¿Cómo es el versículo ese que está en Mateo, Pepe? Dice que ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que, en tercer lugar, las escrituras son únicas, y en cuarto lugar, decíamos, las escrituras revelan los misterios eternos de Dios. Sí, lo tenemos aquí, hermano, en este libro. Así que cada uno de nosotros podemos tener en nuestros hogares. Que el Señor bendiga nuestros corazones, que nos podamos sentir alentados, porque encontramos preciosas promesas, como hemos acabado de leer, ¿sí? La promesa de su venida, de su arrebatamiento, que yo creo que esta promesa no está lejana, está cercana, que Cristo nos venga a buscar para llevarnos con Él. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén.